4 de la tarde con 46 minutos. Estamos aquí ya en la mesa con el señor Rodolfo Pérez, que postuló al Congreso por el Partido Morado. Secretario general, ¿no? Y además, eso iba a decir, secretario general de esta agrupación. Señor Pérez, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, Jaime? Buenas ¿Qué tal, tardes. Fernando? ¿Qué tal, Jeffrey? ¿Qué tal, Está Antonio? también Jeffrey Radzinski, politólogo, y también Arturo Maldonado. Bienvenidos también a ustedes. ¿Qué tal, cómo están? Pero en primer lugar, la palabra la tiene el señor Rodolfo Pérez. ¿Esperaban estos resultados? Definitivamente estamos ante resultados de un Congreso muy plural. La ciudadanía se ha expresado y creemos que es bueno que la ciudadanía se haya expresado democráticamente. Este ya es el veredicto del pueblo. Y lo que corresponde ahora a los partidos políticos serios es pensar cómo va a ser este nuevo Congreso. Un nuevo Congreso que va a ser un Congreso plural, un Congreso diverso, un Congreso que tiene una agenda clara, porque la ciudadanía también está castigando ciertos partidos políticos y está exigiendo de los parlamentarios una conducta mucho más transparente, más cercana, una agenda anticorrupción clara y una agenda por la reforma política en ese sentido, y vamos a buscar consensos y a trabajar con todas las fuerzas políticas en ese sentido. Con todas las fuerzas políticas que han sido elegidas. ¿No van a discriminar a alguna en particular? No podemos discriminar a ninguna particular, salvo que quieran repetir lo del Congreso pasado. Eso sería inaceptable. Bueno, tenemos datos que hacen pensar que por lo menos tendrían 7 congresistas ustedes, pero falta por determinar todavía 47, de manera que puede subir el número de sus miembros en el Parlamento, también, ¿no? igual que el de los demás partidos. Se han atribuido solamente alrededor de 73. ¿Sabe usted algo respecto de usted mismo y de su candidatura? Creo que es muy preliminar hablar de mí mismo y en general hablar de cuántas curules se van a tener, precisamente por la atomización y la dispersión del voto que tenemos. Creo que a medida que vayan avanzando los resultados va a quedar mucho más claro cuál va a ser la composición, porque si solamente de manera preliminar hay 47 curules sin poder determinar, creemos que ahorita tiene referencias en eso del voto que ha obtenido usted. Hay que tener mucha calma, pero sí es claro de que va a haber un Congreso diverso y plural. Oiga, eso es una certeza. ¿Cómo así el señor Guzmán salió de su cura de silencio? Bueno, los resultados lo animaron. Él ha ido a votar como cualquier ciudadano. Hubo ahí un par de incidentes, ¿no? No, creo que ha sido una en votación. la puerta de la universidad. Pero había estado callado, pues. Ha sido una votación bastante tranquila. Bueno, él no es candidato al Congreso. Pero sigue, digamos, como líder máximo de la agrupación. Sí, él sigue como presidente del partido. Y ahora tocará que el partido se aboque a una agenda parlamentaria acorde al plan legislativo que presentó hace más de 2 meses. Ajá. Y ser coherentes, ser consecuentes, porque la ciudadanía espera eso de los partidos políticos. El Partido Morado, esta ha sido su primera elección. Hemos sido el único partido nuevo que ha postulado a estas elecciones. Y en ese sentido a mí me corresponde, como secretario general, saludar a la militancia y saludar a todos los votantes que han confiado en nuestra opción. Y a los que han sido elegidos de otros partidos también, naturalmente. Por supuesto que sí. En ese sentido, ¿usted sería favorable a que la presidencia sea ejercida por algún miembro del partido más votado, en este caso Acción Popular? No me diga que es demasiado temprano, porque esas cosas uno viene reflexionándolas desde hace mucho tiempo, ¿no? Creo que va a depender mucho de las coincidencias en la agenda política. Si es una mesa directiva que va con una agenda clara, evidentemente el partido que tenga mayores... Una mesa aliada, ¿no? Una mesa consensuada, ¿no? Sobre todo por lo que reflejan los partidos que demuestren mayor capacidad de consenso para una agenda en favor del país. Evidentemente los que tengan mejor representación, esos deberían de presidir la mesa directiva. Y estamos ante un resultado provisional, es decir, solo una provisión a boca de urna, que hace pensar que los 4 más votados son Acción Popular, APP, en el suyo Partido Morado, y Podemos. ¿Sería usted favorable a que la mesa directiva sea integrada, que es de 4 miembros, por 4 representantes de estos partidos? Todo va a depender de las conversaciones. Eso sí va a depender de las conversaciones que tengamos. Nosotros vamos a poner una agenda, que es la agenda parlamentaria nuestra, que, de acuerdo al debate que hemos tenido a lo largo de esta campaña, han habido coincidencias. ¿Con cuáles partidos? Con Acción Popular y Alianza por el Progreso. A mí me ha sorprendido en que, al menos programáticamente, han marcado una diferencia respecto al Congreso pasado, y corresponderá, ahora que asumen el cargo, solicitarles que sean coherentes en ese sentido. Si hay consenso ahí, ya están haciendo una mayoría, importante. ¿Qué te parece, Fernando, si unimos a
a este análisis invitados a la mesa. Los invitados Jeffrey Radzinski y Arturo Maldonado, que son politólogos y que seguramente tienen importante análisis que hacer. Sobre todo hay sorpresas. Jeffrey, ¿cómo la ves tú? Efectivamente, Jaime, un Congreso fraccionado. Eso no es una sorpresa. Lo que sí podría ser sorprendente es el resultado de algunas organizaciones políticas. Por ejemplo, Podemos Perú, encabezada por Daniel Urresti, tiene una fortaleza muy grande, ¿no? Sobre todo en Lima. El FREPAP, hasta hace algunas semanas, cuando se podían publicar las encuestas, no figuraba entre los primeros, y bueno, ahí está. Y Unión por el Perú, que se ha hablado muy poco de esta organización política. Antauro Humala, ¿no? Es uno de los promotores principales de esta organización, paradójicamente no fundada por Javier Pérez de Cuéllar, para enfrentar a la dictadura de Fujimori en los años 90, y ahora tiene un perfil sumamente distinto. Entonces, hay organizaciones políticas que no estaban en el gran debate en las últimas semanas y tienen un espacio en el voto agregado. Lo que sí es importante notar es que una cosa es el agregado de votos a nivel nacional y otra la distribución de escaños, porque hay partidos que tienen mucha incidencia limeña, como por ejemplo el Partido Morado o Podemos Perú. Y hay otros partidos que probablemente sumen escaños, que no tienen tanta representación en Lima, pero sí van a ganar curules en varias regiones, como Alianza para el Progreso, por ejemplo. Ajá, ¿qué te parece si justamente vamos a ello y también sumamos a Arturo? Acción Popular tendría 21 escaños, Alianza para el Progreso 13, Fuerza Popular 8, Unión por el Perú 8, Somos Perú 7, Frente Amplio 7, Partido Morado 7, Podemos Perú 6, FREPAP 6. FREPAP ha sido la sorpresa sin duda. 47 por definir. La pregunta que nos estamos haciendo varios es ¿por qué, si el Partido Morado tiene el tercer lugar en el boca de urna con 8.1, ¿por qué aquí en la distribución tiene apenas 7? Bueno, hay que decir que eso matemáticamente es posible, es decir, no hay ningún, digamos, truco aquí, ¿no? Y eso básicamente puede deberse a la concentración del voto del Partido Morado, ¿no? Es decir, que esté concentrado en algunos sectores, generalmente podemos decir quizá urbanos, costeños, ¿no? Y que en otras regiones, en otros distritos electorales, por el contrario, su votación haya sido reducida, ¿no? Eso hace que en la distribución de cada uno de los distritos electorales pierda congresistas porque, digamos, está atrás. Al momento de licuar, le echa agua. Exactamente, ¿no? Y en Lima tendría, digamos, una parte de los 36, pero en el agregado esto, digamos, se licuaría como tú lo indicaste. El señor Pérez, usted lo han escuchado como nosotros, nos dijo que él ha sentido a lo largo de esta campaña una cierta afinidad, una compatibilidad programática con los otros dos partidos que han quedado entre los tres primeros, es decir, con Acción Popular y con APP. ¿Usted también ve delinearse un cierto consenso entre esos tres partidos? Yo creo que efectivamente, por lo menos, están más cercanos de estos partidos que de otros, ¿no? Es decir, yo creo que sí, en la polarización que ha habido en la campaña, el Partido Morado con Acción Popular y Alianza para el Progreso podrían estar más cercanos que con relación, por ejemplo, a Fuerza Popular. Se podría hablar, y esto aquí está el propio señor Rodolfo Pérez, de un bloque mayoritario oficioso. Centrista. Ojalá no, pero que sea digo así. mayoría oficialista, digo. Ojalá que sea así, ¿no? Ojalá, digamos, que se pongan de acuerdo y haya un bloque, Una digamos, bancada oficialista, que es lo que no hay hace mucho tiempo. no sé si la llamaría oficialista, digamos, en Oficiosa. relación al gobierno, pero por lo menos mayoritaria, Ajá. que ayude, digamos, en un Congreso tan disperso, tan fraccionado, ¿no? A lograr acuerdos mínimos, ¿no? Porque recordemos que el Congreso pasado, ¿no? Terminó también con muchas bancadas. Ahora ese fraccionamiento se ha repetido en las elecciones, ¿no? Esperemos que no pase, que una vez instalado el Congreso, esto se fraccione aún más, ¿no? Rompiéndose algunas bancadas en subbancadas y tendríamos pues ya un Congreso atomizado, lo cual sin duda dificulta mucho los acuerdos, ¿no? Los puntos mínimos de agenda. Hemos hablado sobre los partidos que han quedado en los primeros lugares. ¿Cómo explican ustedes la situación de algunos partidos con mucha experiencia que han quedado entre los últimos? Estamos hablando sobre el Partido Popular Cristiano, que no tendría elegidos, sobre el APRA, con más de 90 años de vida, que no tendría elegidos. Creo que es la
primera vez desde que el APRA puede candidatear, hace ya más de 50 años, y también el caso de Contigo, que pese a que es un partido nuevo, tiene algunas figuras que han tenido un rol eminente durante el gobierno de PPK, como Cheput, como Gilbert Violeta y como Moisés Eresi, aunque el segundo de ellos no haya sido candidato esta vez. Sin duda, digamos, si nos concentramos en los partidos que están arriba, como Acción Popular y Alianza por el Progreso, yo creo que hay una ganancia de escaños con respecto, digamos, al 2016 en Alianza para el Progreso, sobre todo, ¿no? Pero hay que recordar que no hay una ganancia tan fuerte en votos, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en Alianza para el Progreso en las elecciones del 2016 tuvo más votación de lo que le da ahora el boca de urna. Sin embargo, con esa votación va a tener una bancada más grande ahora, ¿no? Es decir, tampoco hay que relativizar a los ganadores, ¿no? Los ganadores en algunos casos, digamos, han obtenido votaciones similares, ¿no? Acción Popular en las elecciones pasadas obtuvo también alrededor de 9-8%, ahora está obteniendo 11-12%, ¿no? Tampoco es una gran ganancia. Sin embargo, en términos de escaños sí está ganando mucho, ¿no? ¿Crees, Jeffrey, que el bloque opositor que formó parte de la mayoría parlamentaria que conformó el Congreso disuelto ha sido derrotado en estas elecciones? Creo que ha sido golpeado duramente. Si uno ve los resultados, en primer lugar, los extremos del Congreso disuelto, que eran Fuerza Popular y las izquierdas, se han visto reducidos. Fuerza Popular se reduce notablemente. Y eso es un hecho. De 73-7. Y eso es un hecho, digamos, muy marcado con lo que anotabas. Porque, digamos, si alguien lleva la bandera de el repudio al Congreso anterior, eran las fuerzas mayoritarias, y ahí Fuerza Popular tenía un peso específico muy grande. Y yo me permito anotar dos temas. El Congreso elegido el 2016 tuvo 6 bancadas, pero cuando el Congreso fue disuelto ya tenía 12 bancadas. Sí. Es decir, más de este Congreso fraccionado. Entonces, veamos las cosas en perspectiva. Ojalá que se mantengan estos 10, pero estos 10 son incluso menos que lo que teníamos hace un par de meses cuando se disolvió. Y lo segundo, respecto a los grandes perdedores, no es tan sorprendente los resultados del Partido Popular Cristiano ni del APRA. Si uno revisa los votos que obtuvieron en 2016, que fueron en alianza también con Vamos Perú, fue una votación sumamente baja, parecida a lo que tiene acá en el agregado. Entonces, y tenían un líder como Alan García todavía. Entonces, tampoco sorprenden tanto esos números. Son partidos históricos. Estás hablando de Solidaridad Nacional. Solidaridad Nacional también, pero me refería al partido aprista, al PPC, que son partidos históricos, importantes en la política peruana, pero con poca representación en los últimos años. Ahora, los partidos que hicieron campaña hablando sobre el dictador Vizcarra y anunciando que iban a promover su vacancia, no han quedado eliminados. Incluso Acción Popular, que ha tenido un muy buen resultado, no ha hecho campaña en esos términos. Y los candidatos más bien han tomado distancia sobre los dirigentes del partido que pensaban de esa manera. Salvo Mónica Saavedra por ahí, ¿no? Efectivamente, y no solo los candidatos, sino las figuras más identificables, más representativas del partido. Si uno revisa la campaña de Acción Popular, que es el ganador, digamos, en votos en esta elección, no encontrará grandes figuras. Y eso es parte del mensaje. La disolución tan celebrada, en buena cuenta, fue un repudio a la clase política. Entonces, ¿cómo manifestarlo un poco con la novedad? Eso también tiene una lógica electoral. Tenemos que ir al corte ya, pero solo tengo una pregunta para el señor Rodolfo Pérez del Partido Morado. ¿Cuál va a ser la reacción y qué van a hacer ustedes? Y sobre todo, ¿cómo asumen el hecho de que el señor Daniel Mora llegue al Congreso? No estando en su partido, pero pudiendo llegar por su partido. ¿Cuál es el mea culpa? ¿Cuál es la responsabilidad que asumen? ¿Cuál es la mochila que cargan? ¿Cómo van a hacer? A ver, 2 cosas en ese sentido. Primero, de los resultados que al menos yo estoy viendo que me están llegando, la votación ha sido muy mala de parte de él. O sea que sí tenía datos, sobre votos preferenciales tenías datos. No nos dijo que era demasiado temprano para contestar sobre usted mismo. De lo que me está llegando. En el caso de él... A ver, ¿puede repetir lo que ha dicho? De lo que, al menos de la información que yo tengo como secretario general, sí tengo acceso a ese tipo de información. En el caso del señor Daniel Mora,
no está teniendo una votación alta. Sin perjuicio de lo cual... No podría salir, es lo que usted está diciendo. Sin perjuicio de lo cual, yo ya he declarado en una entrevista que he dado en un medio de comunicación que la posición del partido es que él no va a ser parte de la bancada, de ninguna manera. ¿Y por qué es que no oficiaron al jurado especial electoral para anunciar que pedían que se retire el señor Nosotros sí lo hicimos. Nos ha dicho el señor Carrasco acá el día viernes por la noche que no recibieron nada de ustedes. Lo que pasa es que el señor Carrasco, nosotros le enviamos una comunicación y el señor Carrasco nos pidió a nosotros que hubiese un órgano del partido que dispusiera su expulsión de acuerdo a nuestro estatuto. Nuestro estatuto no establece un órgano que disponga la expulsión de personas de la lista. Faltaba la carta de mora enviada al jurado. Y la carta de mora que el señor Daniel Mora nunca la presentó. Señor Rodolfo Pérez, gracias. Rodolfo Pérez del Partido Morado, secretario general, y que probablemente salga en esta elección. Nos quedamos con los analistas, por cierto, porque tenemos mucho más que analizar en esta transmisión extraordinaria de RPP en la multiplataforma. Fernando, vamos a la pausa, viene el gran resumen de la hora y seguimos con más. Son las 5 y 7 de la tarde, las ánforas han sido clausuradas hace poco más de una hora. En ese momento dimos a conocer una proyección a boca de urna, un flash sobre los resultados que tendrían los 21 partidos que han postulado. Correcto. De los cuales 10 tendrían congresistas electos. Sí. Jaime Chincha. A ver, lo que tenemos es la proyección que hace América TV e Ipsos y es la siguiente, Fernando. Acción Popular tiene 21 curules. Luego una Alianza para el Progreso, APP, 13 curules. 13 curules, exactamente. Fuerza Popular tiene 8 curules. Unión por el Perú, 8 curules. Somos Perú con 7. Frente Amplio, 7. Partido Morado, 7. Podemos Perú, 6. FREPAP, 6. Y esos son los partidos de los cuales tenemos ahora proyecciones en términos de curules. Falta definir todavía 47, de manera que estas cifras pueden aumentar para todos estos partidos, Jaime. Sí, son entonces por definir 47. Esto podría, en progresión, aumentar a cada agrupación, es decir, aumentar en función a el orden que tenemos ahí. No creo que se altere mucho, salvo los que tienen 777 como se ve, ¿no? Morados, Somos Perú y Frente Amplio. Son definidos en total 83 curules. El preferencial, o sea, ¿quiénes son? Se definirán justamente con el voto preferencial, una vez que se vayan estableciendo y escudriñando los votos. Y no se olvide que viene después las impugnaciones, ¿no? No fui yo, fuiste tú, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos, creo yo, más o menos una semana y pico para determinar exactamente cuáles son los rostros que van al Congreso de la República. Hablábamos con Fernando algo bien importante, que es las alianzas. O sea, va a ser inevitable un Congreso que tenga que establecer acuerdos. De por sí la teoría legislativa lo marca así, pero en esta oportunidad no hay una mayoría aplastante como lo fue en el Congreso disuelto. ¿A quiénes ven ustedes más o menos emparentados? Estábamos tratando de establecer que podrían ser los 3 primeros, o sea, Acción Popular, Alianza para el Progreso y el Partido Morado, ¿verdad? Que podrían ser los que lleguen a acuerdos. El señor Pérez no se disgustó cuando dijo, no, me gusta Alianza para el Progreso y me gusta Acción Popular. ¿Piensan lo mismo? Yo creo que incluso Somos Perú podría entrar en esa lógica centrista. Mi sensación es que eso se tiene que analizar desde 2 aristas. La primera es la dificultad con una distribución tan fraccionada. Lo segundo es la parte, digamos, que sí impulsa estas eventuales alianzas, es que los extremos no tienen mucha fortaleza. Entonces, cuando tienden, digamos, a agruparse más hacia el centro, digamos, se podría encontrar puntos de convergencia o puntos de alianza, en teoría, más fácilmente. Pero eso va a depender también de 2 factores. Uno, las agendas legislativas, que en algunas organizaciones políticas no están muy claras, las prioridades legislativas no han sido bien puestas en campaña. Y lo segundo también, ¿quiénes van a asumir estos liderazgos de las organizaciones políticas? En algunas queda claro, pero en otras, pues no lo sabemos todavía.
Y recordemos que en algunos meses vamos a entrar ya a una pre-campaña con miras a las elecciones generales del 2021. Entonces va a haber mucho cálculo también en la propia agenda y en las propias alianzas. Antonio Maldonado, ¿cómo ve usted las iniciativas que deberán ser tomadas en este Congreso? Por lo pronto, en cuanto sepamos quiénes son sus integrantes y sean proclamados, hay que ponerse de acuerdo sobre una junta directiva, sobre un programa mínimo y sobre un punto capital. Hacemos una modificación de la ley que obliga a que toda reforma electoral se haga un año antes de que las próximas elecciones, es decir, antes del 10 de abril, ¿o no? Eso da un margen de muy pocas semanas, ¿no? ¿Ve usted posibilidades de que se pongan de acuerdo para dar ese primer paso hacia una reforma político-electoral? Yo creo que, como dice el refrán, escobita nueva barre bien, y es decir, el Congreso va a tener los ojos ciudadanos, sobre todo muy al comienzo de su gestión, muy puestos en qué van a hacer, ¿no? Y creo que esta es una reforma importante de cara a lo que se nos viene el 2021, así que por ahí podrían haber ciertos puntos de acuerdo, por lo menos en ese punto vital para, digamos, tener unas reglas más claras de cara a la siguiente elección. Ahora, analizando los resultados, sobre todo poniéndolo en contexto, ¿no? Estas elecciones congresales provienen de una disolución del Congreso que, de acuerdo al Tribunal Constitucional, fue constitucional. Jurídicamente, el tribunal lo que hizo fue convalidar la disolución. ¿Crees, Jeffrey, que con estos resultados la disolución ha sido legitimada políticamente? Porque los partidos que hablaban de la dictadura vizcarrista, apro-chavista, madurista, etcétera, etcétera, han sido derrotados. Solidaridad Nacional, APRA y Contigo tienen, sumando todo, 6%, más o menos. ¿Crees tú que se ha derrotado políticamente a ese sector que hablaba de la dictadura vizcarrista? Creo que se cierra un círculo que efectivamente comenzó con la disolución y termina con esta distribución, que efectivamente castiga a, digamos, las posturas más obstruccionistas, como bien anotas, que se oponían a lo que planteaba el presidente Vizcarra. Definitivamente eso se plasma, pero creo que no podemos confundir ello con que se mantiene el repudio a la clase política. En buena cuenta, el gran respaldo a la disolución del Congreso fue, digamos, una muestra de apoyo a enfrentar a una clase política rechazada, repudiada por las grandes mayorías. Al final, estas organizaciones políticas, si bien es una composición distinta, representan todavía en gran medida a esa misma clase política repudiada. Lo que quiero decir es que sí hay un castigo político a algunas fuerzas, como Fuerza Popular principalmente, ¿no? Imagínate pasar de 73 congresistas de una mayoría absoluta, no sabemos cuántos van a tener, pero que alrededor de 20, o sea, menos de la tercera parte. Es un castigo real, efectivo. Y algunas parlamentarias que eran representantes, eran de las voces, digamos, más recalcitrantes contra el gobierno, pues participaron con otra organización política que sale pues al azar entre los coleros. 1.4%. Ni qué decir del partido Contigo, ¿no? Porque una paradoja muy grande de este momento es que el presidente Vizcarra todavía tiene alta aprobación. Es cierto, su gobierno tiene mucho menor aprobación que él, pero no hay partido oficialista, no hay bancada oficialista, por lo menos formalmente, y el que era el 2016, el partido oficialista, sale último, no entre los últimos, último. Entonces, eso también es un reflejo de la poca institucionalidad, de la volatilidad y del hecho de que la gran mayoría de estas organizaciones son vehículos electorales. Hablando de eso, hay dos sorpresas en la media tabla que tienen que ver con FREPAP y con UPP. Recordemos que FREPAP ha sacado más votos, según estas proyecciones, que el APRA, el PPC y Solidaridad Nacional juntos. FREPAP, repito, habría sacado más votos que el APRA, PPC y Solidaridad Nacional juntos. ¿Cómo explican este resultado? ¿A qué corresponde el fenómeno político FREPAP? La respuesta luego de esta brevísima pausa, ¿qué te parece, querido Fernando? Son las 5:15. Esto es El Poder en tus Manos por RPP.